de nuevo. Y por supuesto que además de los intercambiadores de calor de tubos concéntricos que platicamos en el video pasado, existen otros arreglos. Por ejemplo, los de un paso por el casco, 2 pasos en tubo o varios pasos por tubo. ¿Qué significa eso? A veces en lugar de llamarle casco decimos que es una coraza. Significa que en un tubo grande, que llamamos coraza, hacemos pasar varios tubos pequeños que bien pueden estar doblados, como en estos casos, o pueden realmente ser muchos tubos. Además de estas geometrías, existen las que llamamos de flujo cruzado. Flujo cruzado que puede estar mezclado o flujo cruzado que sucede con una separación física como de láminas, por ejemplo. ¿Y cómo le vamos a hacer con la parte matemática para poder hacer el análisis y los cálculos para dimensionar este tipo de intercambiadores? Quizás no sea muy obvio dónde radica la dificultad de este tipo de geometrías. Quiero mostrarte este ejemplo del lado izquierdo. Una entrada y una salida es el fluido caliente, por eso lo puse de mayor a menor temperatura. Y el fluido frío, cómo entra y cómo sale. Aquí el asunto es que en una parte de esta línea, del perfil, las dos flechitas van en la misma dirección, así que podríamos pensar que es un flujo paralelo. Y en el retorno del fluido van en direcciones opuestas, así que será contracorriente. Y entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? ¿Con un delta T paralelo o contracorriente? ¿Y qué haríamos en el caso del flujo cruzado? La solución a esto de manera empírica es la propuesta de un factor correctivo llamado Ft. El factor correctivo se aplica considerando el mejor caso disponible de delta T medio logarítmico, que como ya discutimos en el video pasado, es con flujo contracorriente. Por ello, normalmente el valor de Ft es menor a 1. Estas gráficas, si bien sí tienen un fundamento matemático, y me parece que en el Faust viene la explicación, la demostración, vamos a encontrar en distintos libros estos datos graficados a partir de experimentos empíricos, donde nos dicen qué parámetros obtener basándonos en los flujos de entrada y salida a nuestros intercambiadores de calor. Aquí es importante mencionar que la nomenclatura que yo te di en el video pasado, donde T mayúscula es el fluido caliente y T minúscula es el fluido frío, no necesariamente aplica en todos los casos. Yo lo que te sugiero es que, independientemente del libro de texto o el artículo científico de donde quieras obtener tus gráficos, revises a conciencia cuál es la nomenclatura que utilizó el autor y te ajustes a ella. ¿Qué es lo que vas a tener que pedir? Típicamente son 2 parámetros, donde notarás que la R son las curvas y la P es este eje. Entonces tendrás que juntar la línea vertical con la curva que le corresponda, y en el eje Y podrás leer el factor correctivo. Te tengo un ejemplo de cálculo. Se va a calentar agua en un intercambiador con una coraza y 2 pasos en tubo de 20 a 80 Celsius a raíz de 1.2 kilogramos por segundo. El calentamiento se realizará con agua geotérmica a 160 Celsius con un flujo másico de 2 kilogramos por segundo. El tubo interior de la pared delgada mide 1.5 centímetros de diámetro, nos dan el valor de U y nos preguntan qué longitud de esta tubería delgada es la que necesitamos. Lo que sí podemos calcular con los datos que tenemos es la transferencia de calor de uno de los dos fluidos, para el cual tenemos tanto flujo másico como el delta T. A partir de estos datos, todos los escribo en unidades del sistema internacional, obtenemos el flujo de calor. Con este flujo de calor, y dado que del otro fluido conocemos el flujo másico requerido, podemos obtener la otra temperatura que nos hacía falta. Para poder obtener el factor correctivo Ft, y de nuevo, revisando la nomenclatura específica del gráfico que vayamos a usar, tomamos las definiciones, sustituimos, resolvemos, y para este caso particular, P da 0.4, que es este eje, y R da 0.6. 0.6 es la escala de aquí, que se juntará en el 0.4
más o menos aquí. Y bueno, la lectura que me ayudaron a obtener mis estudiantes cuando dimos este curso en videoconferencia fue más o menos de .96. Nos hace falta calcular el delta t media logarítmico para un flujo contracorriente. Para hacer esto, partimos de poner un diagrama cualitativo del flujo contracorriente y en este diagrama colocamos en el sentido de entradas y salidas para flujo caliente arriba, para flujo frío abajo, y entonces el delta t media logarítmico lo obtenemos con la relación de los términos de la izquierda y la derecha para sacar los deltas t. Y finalmente la pregunta era la longitud, así que de nuestra ecuación de calor, la ecuación del semestre, despejamos el área y a partir del área la longitud. Hay que recordar que es un problema con dos pasos, así que el largo real del intercambiador será un poco más que la mitad de la longitud. ¿Por qué va a ser un poco más? Porque los cascos en general tienen una especie de tapas. No se ve en estos dibujos, pero más o menos por aquí estaría una tapa y por aquí estaría la otra tapa. No es que todos los intercambiadores sean así tal cual. De hecho, para que te des una idea de cómo son físicamente otros equipos, te voy a dejar disponible este enlace para que puedas verlos. Este método tiene limitantes. Para ilustrar la limitante, te muestro este otro problema. Tenemos un intercambiador de calor de un paso por coraza, 2 pasos en tubo, nos dan el área, la alimentación de aceite en temperatura y flujo másico y la alimentación de flujo refrigerante en temperatura y flujo másico. Sin embargo, no nos dan la información completa de salida de ninguno de los dos fluidos. Nos dan el U y hay que saber justo eso, la temperatura de salida. Si quisiéramos utilizar el mismo método, tendríamos que hacer prueba y error. Afortunadamente hay otros métodos que podemos utilizar para llegar a resolver este tipo de problemas sin caer en este método que yo sé que no es el favorito de la mayoría. Espero que este video muy rápido te permitiera darte una buena idea de cómo funciona el factor correctivo. Como en mis videos anteriores, te invito a conocer mi canal de divulgación de ciencia y te invito a seguir este mismo canal en donde seguiré subiendo videos del curso de transferencia de calor. Gracias y hasta pronto.